Un ejército se detuvo en plena carga, no por miedo, no por confusión. A la vista de sus enemigos, 22.000 veteranos se detuvieron en una llanura abierta, recuperaron el aliento, enderezaron sus líneas y cargaron de nuevo. No se dio ninguna orden. No fue necesaria. Ese único momento, un ejército entero deteniéndose por sí mismo sin recibir instrucciones, cuenta todo lo que se necesita saber sobre lo que Julio César había construido y por qué el ejército romano más grande jamás reunido no pudo detenerlo. Los registros contemporáneos documentan la fuerza que esperaba al otro lado del campo. 45.000 infantes, 7.000 jinetes, los recursos de la mitad del mundo conocido, comandados por el hombre llamado Pompeyo el Grande. Los hombres de César ya habían sido derrotados 6 semanas antes. Estaban agotados, diezmados y luchando en suelo extranjero, y estaban superados en número en el flanco crítico por 7-1. ¿Qué hizo César entonces? Escondió a 3.000 hombres detrás de su propia caballería y les ordenó que apuntaran a los rostros de sus enemigos. Pero he aquí lo que los historiadores nunca han respondido del todo. Pompeyo el Grande, el hombre que limpió el Mediterráneo de piratas en 40 días, que ostentó 3 consulados y 3 triunfos, que había sido llamado Magnus por sus propias tropas antes de cumplir los 30 años, sabía que algo se avecinaba en ese flanco. Su comandante de caballería, Tito Labieno, había pasado una década dentro de la mente de César como su legado principal. Entendían exactamente cómo pensaba César. Vieron cómo se tendía la trampa, avanzaron de todos modos. Y cuando la caballería se rompió y la catástrofe se hizo visible desde su propia posición de mando, Pompeyo no desenvainó su espada. Regresó a su tienda, se sentó y esperó. Las crónicas documentan el comportamiento, nunca lo explican. Descubrirán que el arma que quebró a 7.000 de los mejores jinetes del mundo antiguo no fue la superioridad numérica, ni una maniobra brillante. Fue una instrucción específica de apuntar las jabalinas a los rostros de los jinetes y el preciso cálculo psicológico detrás de ella, registrado por la propia mano de César. Aprenderán que el primer hombre en golpear físicamente la línea pompeyana fue un soldado retirado que ya había terminado su servicio militar y regresó por elección propia, y que sus últimas palabras a César fueron la promesa de ganarse su gratitud, ya fuera vivo o muerto. Y descubrirán que cuando César entró en la tienda de mando de Pompeyo tras la batalla, las mesas ya estaban servidas para un banquete de victoria. El vino servido, los laureles colgados, la celebración preparada antes de que se hubiera desenvainado una sola espada. Para entender por qué el general más grande de su era se sentó en su tienda mientras su ejército moría, debemos retroceder 18 meses, al momento en que Pompeyo tomó la decisión que puso en marcha todo lo que siguió. La Roma del año 60 antes de Cristo tenía 500 años de antigüedad y se estaba quedando sin la arquitectura política que la había mantenido unida. La República, el sistema de poder compartido, magistraturas rotativas y autoridad del Senado que había gobernado Roma desde que los reyes fueron expulsados, había sido diseñada para una ciudad-estado. Nunca fue pensada para un imperio. Y a mediados del siglo I antes de Cristo, estaba cediendo bajo el peso de conquistas que no podía gobernar.
ejércitos que no podía controlar y generales que se habían vuelto más poderosos que las instituciones destinadas a contenerlos. 3 hombres habían surgido de esta fractura como los poderes innegables de Roma. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Julio César, el político más peligroso que Roma había producido. Y Cneo Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande, el soldado más condecorado de la historia romana. En su apogeo absoluto, Pompeyo era algo que Roma nunca había visto. Había destruido las fuerzas marianas en África antes de los 25 años. Había aplastado la revuelta de Sertorio en España. Había eliminado la piratería en el Mediterráneo, un problema que había asolado a Roma por generaciones. En 40 días, mediante una campaña naval coordinada que los historiadores militares modernos todavía estudian como una obra maestra de la logística. Luego vinieron las campañas orientales. Mitrídates derrotado, Siria anexionada, Jerusalén ocupada. Se le concedieron 3 triunfos, esos raros desfiles ceremoniales por Roma, otorgados solo a generales que habían ganado guerras, no solo batallas, y había sido llamado Magnus, el Grande, por sus propias tropas en África, antes de cumplir los 30. Plutarco registra que Pompeyo aceptó este título extraordinario con aparente modestia, mientras en privado lo consideraba nada más que su merecido. Los 3 hombres, César, Pompeyo, Craso, formalizaron su dominio en el 60 a.C. a través de lo que los historiadores llaman el primer triunvirato. No era un gobierno oficial. Era un acuerdo de reparto de poder entre hombres que individualmente habían acumulado más influencia de la que las instituciones de Roma podían contener, y que entendían que su competencia los destruía por separado cuando podía beneficiarlos juntos. Funcionó de forma imperfecta durante 7 años. Luego Marco Licinio Craso cabalgó hacia el este en el 53 a.C. para luchar contra los partos, buscando una gloria militar que igualara a la de sus socios, y murió en Carras con la mayor parte de su ejército a su alrededor. El acuerdo siempre había sido un triángulo. Si quitas una esquina, se colapsa. Sin Craso, César y Pompeyo se miraron a través del panorama político de Roma y no vieron a un socio, sino a una amenaza. La década de César en la Galia lo había transformado de un brillante operador político en algo más peligroso. Un general con 10 años de experiencia ininterrumpida en campañas, legiones que lo adoraban personalmente y una riqueza acumulada del saqueo de toda una civilización. El Senado, dominado por la facción conservadora de los optimates, vio su creciente poder con una alarma racional. No se suponía que un solo hombre poseyera tanto. Toda la arquitectura de la República estaba diseñada para evitar exactamente esto. Su respuesta fue un ultimátum legal. Entrega tu mando, regresa a Roma como ciudadano privado y enfrenta un juicio por tus acciones durante tu consulado y las campañas galas. Los enemigos de César en el Senado eran específicos sobre lo que vendría después: destrucción política, ruina financiera y un posible exilio. Pompeyo era su instrumento. Tenía los ejércitos, la reputación y ahora la alineación política con el Senado. Había estado casado con la hija de César, Julia, una auténtica alianza política que había suavizado la rivalidad. Pero Julia había muerto en el 54 a.C. El último vínculo personal entre ambos hombres murió con ella.
Pompeyo se presentó ante el Senado con su característica confianza y lanzó un pronunciamiento que Plutarco preservó. En cualquier parte de Italia, donde golpeara el suelo con el pie, surgirían ejércitos de infantería y caballería para servir a Roma. Había reclutado ejércitos antes, los reclutaría de nuevo. Tenía razón en casi todo, excepto en una cosa. Lo que César había construido en la Galia no era un ejército que seguía órdenes. Era una hermandad que seguía a un hombre. Y la diferencia entre esas dos cosas decidiría el destino del mundo. El Rubicón era un río pequeño. En enero del 49 a.C. era también la frontera legal entre la provincia de César, la Galia Cisalpina, e Italia propiamente dicha. Cruzarlo con un ejército era traición. Cruzarlo sin un ejército era un suicidio. Julio César tenía 51 años cuando tomó su decisión, y llevaba tomando decisiones imposibles desde que era un joven en la lista de proscripción de Sila, una lista de hombres destinados a morir por sus asociaciones políticas. Se las había ingeniado para salir de ella. Había navegado por el entorno político más peligroso de la historia romana durante 30 años, acumulando enemigos y sobreviviéndoles, forjando alianzas y durando más que ellas, apostándolo todo a su propio juicio en cada giro. Su instinto de supervivencia no era imprudencia. Era un reconocimiento de patrones a una velocidad extraordinaria. Las fuentes antiguas sugieren que César pudo haber sufrido de epilepsia, lo que los romanos llamaban la enfermedad de la caída, aunque los historiadores debaten la naturaleza y frecuencia de sus episodios. Lo que no se debate es lo que esta condición significaba para un general romano. Sus enemigos la usaban para cuestionar su aptitud para el mando. Sus hombres, que lo habían visto luchar, aparentemente decidieron que la pregunta se respondía sola. La década en la Galia, del 58 al 50 a.C., le había hecho algo que ninguna maniobra política podría haber logrado. Más de 30 enfrentamientos importantes. El asedio de Alesia, donde sitió simultáneamente a un ejército galo y construyó fortificaciones para contener a una fuerza de socorro mayor que su propio ejército. Los cruces del Rin. Las expediciones a Britania, no decisivas militarmente, pero estratégicamente audaces, el tipo de movimiento que le dice a un ejército que su general intentará cualquier cosa. Sus hombres habían pasado hambre con él, frío con él, habían sido victoriosos con él y, ocasionalmente, casi destruidos con él. Su lealtad no era hacia Roma, ni hacia el Senado, ni hacia una institución, era hacia una persona. Sus cualidades tácticas definitorias eran dos palabras latinas que los historiadores militares identifican como su firma: celeritas, rapidez, e improvisum, sorpresa. Tomaba decisiones consistentemente más rápido de lo que sus enemigos podían procesarlas. La campaña de Ilerda en el 49 a.C. 40 días para neutralizar a toda la fuerza pompeyana en España, produjo una de las frases más citadas de la historia militar romana. Iba a luchar contra un ejército sin general y volvería para luchar contra un general sin ejército. Tuvo razón en ambos casos. El cruce del Rubicón en enero del 49 a.C. fue pura celeritas aplicada a la política. El Senado esperaba que cruzara en primavera, cuando el clima era predecible y los movimientos militares tradicionales. Cruzó en invierno al amparo de la oscuridad con una sola legión antes de que pudiera formarse cualquier resistencia organizada.
descendió sobre Italia tan rápido que Pompeyo, con su famoso alarde de hacer brotar ejércitos del suelo, prefirió no ponerlo a prueba. Evacuó Roma, evacuó Italia, zarpó hacia Grecia con el Senado a cuestas y dejó a César en posesión de la capital sin una batalla significativa. César caracterizó esto más tarde como el error crítico de Pompeyo, el momento en que una guerra que podría haberse librado en Italia se convirtió en una guerra que tenía que librarse al otro lado del Adriático. Pero hay una lectura más dura del mismo momento. Pompeyo tenía más hombres, tenía más recursos, tenía la riqueza de las provincias orientales y la lealtad de los reinos clientes desde Grecia hasta Judea. Su plan era racional: dejar que César se agotara, reunir una fuerza abrumadora y regresar para terminar la guerra desde una posición de superioridad absoluta. El plan casi funcionó. Eso fue lo que hizo necesaria la batalla de Farsalia. Para el verano del 48 a.C., Pompeyo el Grande comandaba el ejército romano más grande jamás reunido, y este se estaba convirtiendo lentamente en su mayor carga. La fuerza reunida en Grecia era genuinamente formidable en el papel. 45.000 legionarios romanos, la mayoría de ellos reclutados en las provincias orientales, donde las décadas de campañas de Pompeyo le habían dejado vastas redes de lealtad y obligación. 7.000 jinetes traídos de cada rincón del mundo mediterráneo, gálatas de Anatolia Central, tracios de los Balcanes, macedonios, galos, germanos, jinetes de Siria y el Levante. La fuerza auxiliar de Pompeyo representaba a más reinos clientes y pueblos aliados de los que cualquier comandante romano había unido jamás bajo un solo estandarte. 12 o más reyesuelos y déspotas bajo influencia romana en el este habían enviado contingentes personalmente. Lo que los números ocultaban era el problema subyacente. Estos hombres nunca habían luchado juntos como una fuerza unificada. Su lealtad era hacia sus propios comandantes y sus propios reyes, no hacia un general romano al que la mayoría nunca había servido. La cohesión profesional que los veteranos galos de César habían construido durante una década de experiencias compartidas. La capacidad de detenerse en plena carga sin órdenes, de confiar la vida al hombre de al lado, porque literalmente ya lo habías hecho 30 veces. Simplemente no existía en el ejército de coalición de Pompeyo. Y el ejército no era la única carga de Pompeyo. Los hombres que viajaban con el campamento lo eran. Las fuentes antiguas documentan en qué se había convertido el cuartel general pompeyano: un teatro político itinerante, poblado por excónsules, senadores y miembros de las familias más distinguidas de Roma, todos convencidos de que la guerra ya estaba ganada. Discutían sobre los nombramientos de la posguerra. ¿Quién obtendría qué provincias? ¿Qué magistraturas se otorgarían a qué aliados? Se dice que Catón el joven se negó a aceptar un mando militar, diciendo que era inapropiado que un hombre de su posición política sirviera bajo Pompeyo en lo que era esencialmente un conflicto político. La certeza de la victoria se había convertido en una suposición, y las suposiciones en los campamentos militares siempre son peligrosas. El propio Pompeyo se había vuelto cauteloso de formas que su carrera anterior no habría predicho. El hombre que había limpiado el Mediterráneo de piratas en 40 días ahora favorecía una estrategia fabiana:
presión constante sin enfrentamiento decisivo, desgastando a César mediante la interdicción de suministros y la atrición geográfica. Los historiadores militares coinciden en que esto era tácticamente sólido. Sus hombres estaban menos entusiasmados con Fabio que con la gloria. Sus senadores se oponían categóricamente a cualquier cosa que prolongara la guerra y su ausencia de Roma. También estaba el asunto de su comandante de caballería. Tito Labieno había sido el legado principal de César en la Galia, el segundo mejor general del ejército de César, un hombre que había diseñado y ejecutado algunas de las operaciones más difíciles de las campañas galas. Cuando estalló la guerra en el 49 a.C., Labieno desertó a la República. Sus razones han sido debatidas, pero el resultado fue claro. Pompeyo ahora comandaba al propio maestro de César contra los propios alumnos de César. Labieno conocía cada instinto táctico que César poseía. Había visto a César construir las legiones que lo enfrentarían en Farsalia. Era exactamente el hombre para liderar el brazo de caballería con el que Pompeyo pretendía ganar la batalla. Lo que hacía que la situación fuera extraordinaria era que César también conocía la mente de Labieno. Habían trabajado juntos durante años. Antes de que un solo soldado se moviera en Farsalia, dos antiguos socios estaban jugando una partida de ajedrez táctico sobre una llanura abierta, cada uno usando el propio entrenamiento del otro en su contra. Pompeyo lo tenía todo: números, recursos, legitimidad política, dominio de la caballería. Tenía la aprobación del Senado. Tenía la autoridad moral de luchar por el orden constitucional de Roma. Tenía un ejército del doble del tamaño que el de César, con 7 veces más caballería. Lo único que le faltaba eran hombres que hubieran pasado 10 años aprendiendo cómo perder y seguir luchando. Los comandantes de la flota del Senado en el invierno del 48 a.C. esperaban la primavera. Esa era la época en que los ejércitos cruzaban el Adriático, cuando el clima era predecible, los vientos cooperativos y las matemáticas de la interdicción naval más favorables. Casi 200 galeras de guerra pompeyanas estaban ancladas en Corcira, sellando el paso. César estaba atrapado en el lado italiano con 11 legiones veteranas y ningún lugar a donde ir. Zarpó en enero, al amparo de la oscuridad, utilizando barcos de transporte en lugar de barcos de guerra. Se deslizó ante la flota pompeyana con 7 legiones y aproximadamente 20.000 hombres, desembarcando cerca del pueblo de Palaeste en la costa de Epiro. El cruce tomó unas 15 horas a través de aguas invernales, pasando por la mayor concentración naval que Roma había reunido jamás en el Adriático. El comandante de la flota, Marco Víbulo, despertó para encontrar a su enemigo ya en tierra, en el lado equivocado del mar, e inmediatamente bloqueó el puerto que César acababa de vaciar. César estaba ahora en Grecia, pero había dejado atrás a 4 legiones. Marco Antonio, el lugarteniente más confiable de César, el hombre que había gestionado Roma en ausencia de César y superado sus propias crisis políticas para permanecer leal, estaba varado en Italia con el resto del ejército. La flota pompeyana, tardíamente energizada por su fracaso al detener el cruce inicial de César, ahora ponía todo su empeño en evitar el refuerzo. Durante semanas César mantuvo su posición en Epiro con 7 legiones mermadas, escribiendo despachos cada vez más urgentes a Antonio.
La situación no era solo peligrosa, era el tipo de aislamiento militar que termina con carreras y ejércitos. Entonces murió Marco Víbulo. El comandante de la flota pompeyana había mantenido su bloqueo en condiciones invernales de una severidad extraordinaria, aparentemente llevándose al agotamiento por el esfuerzo. Murió en su puesto, de frustración y exceso de trabajo, según los registros, dejando la interdicción naval desorganizada y bajo un mando colectivo que carecía de su intensidad personal. La confusión resultante en el bloqueo finalmente dio a Antonio su oportunidad. En marzo, 4 legiones más cruzaron el Adriático y se unieron a César cerca de Epiro. El ejército estaba completo. Este es el período que produjo uno de los detalles más específicos y humanos de la campaña, preservado en el relato de César sobre el asedio de Dirraquio. Sus hombres, aislados de suministros fiables de grano por la posición superior de Pompeyo, se habían visto reducidos a hacer pan con una raíz silvestre llamada chara, moliéndola hasta formar una pasta áspera, horneándola en las brasas de las hogueras y comiendo algo que solo guardaba un parecido académico con el pan. El uso documentado de este pan de chara fue notable. Los soldados de César lo horneaban, marchaban hacia las líneas pompeyanas y lo lanzaban a los centinelas de Pompeyo a través de las fortificaciones. El mensaje era explícito: podemos vivir de nada. No pueden rendirnos por hambre. Pompeyo, según las fuentes antiguas, ordenó mantener el incidente en silencio. Si sus propios hombres lo oían, su confianza sufriría enormemente. César había cruzado el Adriático en invierno, pasando por delante de 200 barcos de guerra con 7 legiones. Había mantenido su posición durante meses mientras estaba superado en número y aislado. Había sobrevivido al bloqueo. Había demostrado, para beneficio de cada romano que observaba, que las reglas de la posibilidad militar no se aplicaban a él de la misma manera que a los demás. Ahora venía el asedio, y el asedio produciría la derrota que hizo posible la victoria. La lógica militar detrás de la decisión de César en Dirraquio fue o brillante o insana, según la fuente. El ejército de Pompeyo, significativamente más grande que el de César y reabastecido por mar a través del puerto de Dirraquio, en la moderna costa albanesa, ocupaba una fuerte posición costera en la primavera del 48 a.C. La respuesta de César fue intentar algo que nunca se había hecho en la historia militar romana. Comenzó a construir una línea de circunvalación, un sistema de fortificaciones envolvente, alrededor de un ejército más grande que el suyo, que además tenía la espalda apoyada en el mar. El sistema completado se extendía por más de 24 kilómetros. César estaba sitiando a un ejército al que no podía derrotar en campo abierto desde el exterior. Pompeyo, por su parte, construyó sus propias contrafortificaciones dentro de las líneas de César. Los 2 ejércitos pasaron meses construyendo muros el uno frente al otro a través de una tierra de nadie cada vez más estrecha, intercambiando escaramuzas y luchando por secciones individuales de trinchera. Luego, en julio del 48 a.C., Pompeyo encontró el punto débil. La línea de circunvalación de César era simplemente demasiado larga para que su ejército la defendiera en todas partes simultáneamente. Pompeyo rompió la línea cerca de la costa, infligiendo cerca de 1000 bajas a las fuerzas de César y forzando una retirada caótica.
Fue, según cualquier medida militar honesta, una derrota. La caracterización del propio César fue lo más honesto que escribió sobre sí mismo. Pompeyo podría haber terminado la guerra ese día si hubiera sabido cómo ganar. Vale la pena detenerse en esa frase. César, que escribía sobre sí mismo en tercera persona y construía sus comentarios, en parte como propaganda política, reconocía por escrito que su enemigo había tenido el movimiento ganador y no lo había jugado. Lo que lo hizo crucial fue lo que reveló sobre la psicología del campamento pompeyano. Casiodión registra un detalle pequeño pero humanamente significativo. Después de Dirraquio, Pompeyo asumió el título de imperator, el honorífico dado a un general victorioso, pero se negó deliberadamente a colgar laureles en sus faces. Su explicación fue que no estaba inclinado a mostrar regocijo por la caída de ciudadanos. Pompeyo, incluso en la victoria, recordaba que los hombres contra los que luchaba eran romanos. Los senadores en su campamento no tenían tales reservas. Celebraron, hicieron planes. Se dijeron unos a otros que la guerra estaba esencialmente terminada. César marchó hacia el este. Estaba derrotado, desabastecido y operando en territorio hostil. Gonfio fue la primera ciudad en descubrir la respuesta de César. La ciudad se negó a abrir sus puertas. César la tomó por asalto y permitió que sus soldados la saquearan. El mensaje político fue inmediato. La neutralidad no era una opción, y rechazar a César era más peligroso que aceptarlo. Pero la consecuencia más profunda de Dirraquio fue psicológica. El ejército de Pompeyo estaba lleno de la confianza de hombres que creían que lo difícil ya había pasado. El ejército de César había sido golpeado, había marchado derrotado, había comido raíces silvestres y las había arrojado a las fortificaciones como una demostración de desprecio antes que admitir que tenían hambre. Habían sobrevivido a ser derrotados. Esa distinción entre un ejército que nunca había perdido y un ejército que había perdido y seguía adelante importaría enormemente en la llanura de Tesalia. Pompeyo siguió a César hacia el este. Los senadores lo exigieron. Durante 7 mañanas consecutivas, a principios de agosto del 48 a.C., Julio César sacó a su ejército del campamento y lo desplegó para la batalla en la llanura de Tesalia. Y durante 7 mañanas consecutivas, Pompeyo mantuvo a su ejército en las tierras altas cerca de su campamento y declinó. La lógica táctica era impecable. Pompeyo ocupaba la posición elevada. César había reconocido abiertamente que no atacaría cuesta arriba contra un enemigo preparado con números superiores. Cada mañana los ejércitos se formaban. Cada tarde regresaban al campamento. No pasaba nada. El estancamiento era la estrategia de Pompeyo funcionando exactamente como se diseñó. Lo que la lógica táctica no podía prever era el entorno político dentro del campamento de Pompeyo. La atmósfera entre los senadores y comandantes era cada vez más intolerable. Lo acusaban abiertamente de prolongar deliberadamente la guerra, no por prudencia táctica, sino por el deseo de mantener su propio mando. Algunos ya lo llamaban Agamenón, una burla que implicaba que quería ser un rey de reyes en lugar de un comandante romano con obligaciones constitucionales. Estaban haciendo listas, provincias que otorgar, magistraturas que distribuir. Un oficial ya estaba discutiendo sobre la casa personal de César en Roma, que pretendía ocupar después de la inevitable victoria. La guerra había terminado en sus mentes.
Solo la cautela de Pompeyo les impedía volver a casa para reclamar sus recompensas. La decisión militar se tomó por razones políticas. En la mañana del 9 de agosto del 48 a.C., Pompeyo ordenó a su ejército bajar de las colinas. César estaba en realidad en el proceso de levantar las tiendas de su campamento. Se estaba preparando para marchar a otro lugar cuando sus exploradores informaron que el ejército pompeyano descendía a la llanura. Inmediatamente revocó sus propias órdenes. Sus ingenieros derribaron los muros del campamento y llenaron las fosas defensivas para que sus tropas pudieran desplegarse sin obstrucciones. Según el relato de Plutarco, César se volvió hacia los oficiales a su alrededor y dijo: «Ha llegado el día en que tendremos que luchar contra hombres, no contra el hambre». Ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento. Plutarco relata que el ambiente en el campamento de Pompeyo esa última noche era de vindicación. Las matemáticas eran simplemente demasiado favorables para cualquier otro resultado. 45.000 contra 22.000. 7.000 jinetes contra 1.000. Todo lo que el Senado había reunido estaba presente en esa llanura. En algún lugar de ese mismo campamento, las mesas ya se estaban preparando para el banquete de la victoria. Y en el campamento de César, al otro lado de la llanura, un centurión retirado comprobaba su gladius. El amanecer del 9 de agosto trajo el tipo de calor que se anuncia antes de la salida del sol. El aire estaba seco, quieto, y el polvo recubría la garganta. Los ejércitos que se reunieron en la llanura de Farsalia esa mañana ya estaban sudando antes de que se diera la primera orden. Ambos bandos se desplegaron en la formación tradicional romana. La triplex asíes, 3 líneas paralelas de cohortes de infantería con caballería en los flancos. Era la disposición para la cual cada soldado romano se entrenaba y el marco dentro del cual Pompeyo había diseñado su movimiento ganador. Su caballería era la pieza central. Tito Labieno comandaba 7.000 jinetes en el flanco izquierdo de Pompeyo: gálatas, tracios, macedonios, galos, germanos. Detrás de ellos se encontraban miles de arqueros y honderos, tropas ligeras cuya efectividad dependía totalmente de la capacidad de la caballería para crear el espacio y el desorden necesarios. El flanco derecho de Pompeyo estaba anclado en el río Enipeo, cuyas escarpadas orillas lo hacían impasable para la caballería. Cada unidad de poder ofensivo estaba concentrada en la izquierda. El plan era de manual. Labieno lanzaría la caballería contra los 1.000 jinetes de César en el flanco derecho. Los barrería por puro peso numérico. Las probabilidades de 7-1 hacían que el resultado fuera efectivamente seguro. Y luego giraría a la izquierda para golpear a la infantería de César por el flanco y la retaguardia, mientras la línea principal pompeyana mantenía la presión frontal. Un ejército veterano atacado simultáneamente por el frente y el costado históricamente se rompe. Así era como se ganaban las batallas. César reconoció el plan inmediatamente al examinar cómo Pompeyo había dispuesto su caballería. Su respuesta fue la improvisación táctica, que los historiadores militares han estudiado como una de las decisiones de campo de batalla más inteligentes de la guerra antigua. Adelgazó sus 3 líneas de batalla principales. Sus veteranos podían extenderse más sin perder su integridad de combate. Solo tropas que habían entrenado juntas durante años podían mantener la cohesión en una línea delgada.
Luego sacó entre 6 y 8 cohortes, aproximadamente de 2000 a 3000 de sus mejores soldados, de su tercera línea, y los posicionó detrás de su caballería del ala derecha, en un ángulo que los situaba fuera de la vista directa de Pompeyo. Esta era la cuarta Asies, la cuarta línea. Una formación adicional que no aparecía en ningún manual táctico romano, creada específicamente para esta batalla, en esta mañana. Les dio instrucciones personalmente. La instrucción de César, registrada en su propia cuenta de la batalla, fue precisa y psicológicamente específica. No lancen sus pilas como han sido entrenados. Úsenlas como lanzas de empuje. Cuando la caballería cargue y ustedes surjan, apunten a los ojos y los rostros de los jinetes. Su razonamiento era un cálculo de quienes estaban sentados en esos caballos. Muchos de los jinetes de Pompeyo eran jóvenes aristócratas, equites, hombres que se preocupaban profundamente por su apariencia física y que no habían sido endurecidos por años de molienda en campañas. Una jabalina dirigida al cuerpo podía ser absorbida por la armadura. Una jabalina dirigida al rostro, no. El miedo resultante sería más rápido y completo que cualquier cosa que una carga de infantería estándar pudiera producir. Su tercera línea, la reserva estratégica, recibió instrucciones igualmente específicas. Esperen, no se muevan hasta la señal personal de César. No eran un respaldo por si las cosas salían mal. Eran el golpe de gracia, mantenidos en reserva hasta el momento exacto para desplegarlos. César había construido una trampa con 4 capas. Lo que necesitaba ahora era que alguien activara la primera. No tenía por qué estar allí. Ese es el hecho que distingue a Gayo Crastino de cualquier otra figura en Farsalia. Era un voluntario, un hombre que había completado su servicio militar, ganado su licencia como primipilus de la 10ª Legión, el rango más alto para un soldado, el centurión principal de la legión más confiable de César, y luego regresó. César lo llamó cuando comenzó la guerra civil. Crastino eligió responder. El primipilus no era solo un sargento mayor, era el punto de pivote de toda la capacidad de lucha de una legión, el hombre que lideraba la primera cohorte al combate, que establecía el estándar de valor personal. Cuando César colocó a Crastino al mando de 120 voluntarios, seleccionados a mano, en el frente mismo de la línea de batalla, en el ala derecha, no estaba honrando a un veterano querido con un puesto ceremonial. Estaba colocando al hombre más letal que conocía en la posición más peligrosa del campo. El intercambio entre César y Crastino antes de que comenzara la batalla está documentado independientemente por César y Plutarco. César cabalgaba a lo largo de su línea de frente cuando llegó hasta Crastino y lo llamó directamente. ¿Cuáles son nuestras esperanzas hoy, Crastino? ¿Cómo está nuestra confianza? La respuesta del centurión: sígueme, mis viejos camaradas, y desplieguen tales esfuerzos en favor de su general como han decidido hacer. Esta es nuestra última batalla, y cuando se gane, él recuperará su dignidad y nosotros nuestra libertad. Luego, volviéndose directamente hacia César: General, actuaré hoy de tal manera que te sientas agradecido conmigo, ya sea vivo o muerto. Crastino avanzó sin escudo, su gladius en su mano derecha, su vara de centurión, el bastón de sarmiento que marcaba su rango, en la izquierda.
sin escudo, a punto de liderar a 120 hombres en el primer contacto de infantería de la batalla más grande de la historia romana. Lideró la carga, luchó con una furia extraordinaria. Se adentró profundamente en la línea pompeyana. Murió por una estocada de espada a través de la boca. Había hecho su promesa por la mañana, la había cumplido al mediodía. Después de la batalla, César ordenó que se le dieran honores de entierro heroico y mandó erigir un altar en su honor. Tanto César como sus enemigos recordaron al mismo hombre. Esa es la mayor verificación histórica que el mundo antiguo puede ofrecer. Lo que siguió a la señal de apertura no era lo que debía suceder. La doctrina de infantería romana exigía que ambas líneas avanzaran una hacia la otra, acumulando impulso para la colisión central. El impacto psicológico de una carga a la carrera era algo que los comandantes romanos cultivaban deliberadamente. Pompeyo lo entendía tan bien que eligió eliminarlo. Su asesor táctico, Gayo Triario, propuso algo contraintuitivo: ordenar a la infantería pompeyana permanecer completamente inmóvil y recibir la carga de César en lugar de avanzar a su encuentro. Su razonamiento era preciso. Primero, los hombres de César, obligados a cubrir el doble de la distancia esperada al sprint, llegarían cansados y desordenados. Segundo, las tropas estacionarias absorben los lanzamientos de pila de manera más efectiva, porque pueden usar sus escudos como una pared defensiva estable. El plan era dejar que los veteranos de César se agotaran corriendo por una llanura abierta bajo el calor de agosto y luego masacrarlos cuando llegaran sin aliento. Los hombres de César cruzaron el punto medio de la llanura, corriendo con fuerza, lanzando el grito de guerra, y luego se detuvieron, sin órdenes, sin señales, solo por la comprensión colectiva, extendiéndose entre 22,000 veteranos simultáneamente, de que los hombres al otro lado del campo no se movían. César registra esto con una claridad asombrosa. Sus soldados se detuvieron espontáneamente a mitad de camino, recuperaron el aliento, alinearon sus filas y reanudaron la carga. El movimiento que Triario había diseñado específicamente para agotarlos fue neutralizado por 10 años de experiencia, compartida en el campo de batalla. La línea estacionaria de Pompeyo aguantó cuando la infantería finalmente chocó. El impacto que describe César no fue el rápido desmoronamiento que produce una carga exitosa, sino el combate cuerpo a cuerpo de dos fuerzas de infantería equilibradas, escudos presionando escudos, gladi trabajando en los huecos. La batalla no se decidiría en el centro. En la izquierda de Pompeyo, Tito Labieno dio la señal que toda la estrategia pompeyana había estado esperando. 7,000 jinetes cargaron. Los 1,000 jinetes de César fueron rechazados, cediendo terreno constantemente, exactamente como se esperaba. Los jinetes pompeyanos comenzaron a desplegarse, extendiéndose más allá del flanco de César, iniciando el gran arco que los llevaría detrás de la infantería cesariana. El plan de Pompeyo se desarrollaba con precisión de manual. Durante aproximadamente el tiempo que se tarda en inspirar y expirar profundamente, Pompeyo estuvo ganando la batalla de Farsalia. Entonces César dio la señal. 3,000 hombres surgieron de detrás de la caballería de César. Habían sido invisibles para la línea pompeyana. Se levantaron y cargaron directamente contra la masa de jinetes pompeyanos, no con el lanzamiento por encima del hombro de los legionarios, sino con las pilas niveladas hacia adelante como lanzas,
apuntando a lo único que ninguna armadura cubría totalmente: el rostro humano. El relato de César es uno de los pasajes más vívidos de la literatura militar latina. Al instante se lanzaron hacia adelante y cargaron contra la caballería de Pompeyo con tal furia que ni un hombre se mantuvo firme, sino que todos, dando media vuelta, no solo abandonaron su puesto, sino que galoparon hacia adelante para buscar refugio en las montañas más altas. El mecanismo psicológico que César había calculado funcionó con precisión. La caballería pompeyana, diseñada para abrumar por masa e impulso, se encontró con oponentes que no se retiraban y que clavaban metal en sus rostros. La aritmética, 7.000 contra 3.000, dejó de importar cuando los hombres con ventaja numérica giraron sus caballos hacia las montañas. El miedo resultó ser más rápido que la disciplina. Los arqueros y honderos posicionados detrás de la caballería quedaron de repente expuestos. El relato de César los despacha en una sola frase: fueron hechos pedazos. La cuarta línea no disminuyó la velocidad. Tras romper a la caballería y destruir a las tropas ligeras, giraron a la izquierda, un giro de 90 grados ejecutado por infantería pesada en el calor de agosto, y golpearon el flanco desprotegido y la retaguardia de la infantería pompeyana. Al mismo tiempo, César liberó la señal para su tercera línea, la reserva estratégica. Hombres frescos que entraban en la lucha precisamente cuando la línea pompeyana absorbía presión por el frente, el flanco y la retaguardia simultáneamente. La infantería de Pompeyo, atacada desde 3 direcciones, sin apoyo de caballería y sin reservas a las que llamar, comenzó a desmoronarse. En algún lugar del ala izquierda, Pompeyo observó cómo su caballería desaparecía hacia las montañas. Pompeyo estaba posicionado en el ala izquierda, lo suficientemente cerca de la operación de caballería para ver cómo los 7.000 jinetes en los que se centraba su estrategia se rompían y huían. Lo que el registro documenta es lo que hizo. Regresó a su campamento. El relato de César es clínico. Pompeyo, al ver a su caballería derrotada y desesperando del resultado, abandonó el campo y se retiró a su campamento a caballo. Plutarco añade textura. Describe a Pompeyo cabalgando de regreso como si hubiera perdido todo sentido, sugiriendo un colapso cognitivo. Había construido su plan de batalla sobre una premisa: la caballería barrería el flanco y César sería destruido. Cuando los jinetes del Labieno se rompieron ante 3.000 soldados de infantería, no fue solo un revés táctico. Fue la eliminación de la premisa de la que dependía todo lo demás. Pompeyo se sentó en su tienda de mando. El campamento pompeyano todavía tenía defensores. La batalla afuera todavía se estaba decidiendo. Y el general más condecorado de Roma se sentó en su tienda mientras la historia caminaba hacia él. En ese momento, Cneo Pompeyo Magno se quitó el paludamentum. El paludamentum era la capa roja de general, el marcador visual inconfundible del mando supremo romano. No era solo ropa, era identidad y rango hechos tela. Pompeyo se la quitó y la cambió por la ropa sencilla de un soldado común. Se escabulló por la puerta trasera de su campamento con un pequeño grupo de asistentes. No desenvainó su espada. No intentó arengar a las legiones que aún luchaban. No se arrojó sobre su propia espada, como prescribía la tradición para un general cuyo ejército era destruido. Había entrado en esa batalla como el hombre llamado Magnus,
La abandonó como un hombre con ropa prestada, huyendo por la puerta trasera mientras los gritos de guerra de sus enemigos resonaban en las colinas. 3 décadas de gloria militar reducidas a un hombre, intentando no ser reconocido como él mismo. Un ejército sin general no deja de luchar inmediatamente, pero deja de creer que puede ganar. La infantería pompeyana en el centro y en el ala derecha había estado haciendo exactamente lo que el plan requería: aguantar la presión frontal. Pero los hombres del flanco izquierdo podían ver lo que le había pasado a la caballería. Podían ver a la cuarta línea girando hacia ellos. Podían ver tropas cesarianas frescas, la tercera línea, avanzando hacia su frente. César escribe: tropas nuevas y frescas acudieron en ayuda de los fatigados. Los hombres de Pompeyo no pudieron mantener su posición. Todos huyeron. Una huida en la guerra antigua no era una retirada organizada. Era una disolución. Los hombres arrojaban sus escudos porque eran pesados y podían correr más rápido sin ellos. César ordenó específicamente a sus hombres durante la persecución: perdonen a los ciudadanos romanos que no ofrezcan resistencia. No era misericordia en el sentido convencional. Era política con forma de misericordia. Cada prisionero pompeyano era un recluta potencial. A pesar del calor y del agotamiento, César empujó a sus veteranos a tomar el campamento pompeyano antes del anochecer. César entró en el área de mando de Pompeyo y encontró lo que los relatos describen como un campamento dispuesto para recibir un banquete elegante. Mesas servidas, vasijas de plata y oro preparadas, las cabañas de los oficiales decoradas con laurel y hiedra. La celebración de la victoria que los senadores habían discutido esa mañana había sido físicamente ensamblada, esperando a unos ganadores que no vendrían. Los soldados de César, exhaustos, ensangrentados y quemados por el sol, comenzaron a comer la comida de sus enemigos. Mientras la luz se tornaba dorada sobre la llanura de Tesalia, César caminó entre los muertos. Había muchísimos. Las cifras oficiales: aproximadamente 15.000 hombres de Pompeyo muertos, 24.000 prisioneros, 9 águilas legionarias capturadas, los estandartes sagrados que ninguna legión entregaba mientras hubiera hombres vivos para defenderlos. Lo que yacía en el campo al atardecer era el cuerpo de la clase gobernante de Roma. Entre los muertos pompeyanos había excónsules y senadores. Los hombres que esa mañana discutían qué provincias gobernarían estaban ahora distribuidos por la llanura. César caminó entre ellos y las fuentes preservan lo que dijo al llegar. Ellos lo quisieron así. Después de todo lo que había hecho, yo, Gayo César, habría sido condenado de no haber buscado ayuda en mi ejército. La declaración contiene, simultáneamente, un agravio genuino, una justificación política y un reconocimiento humano. César entendía que había cruzado una línea en el Rubicón, y de pie entre los cuerpos no expresó ni triunfo ni pesar, sino algo más complicado: el reconocimiento del costo de su elección. Entre los prisioneros traídos ante él esa noche estaba Marco Junio Bruto. César había dado órdenes específicas. Si Brutus era capturado, debía ser tratado con honor. César había mantenido una larga relación con la madre de Bruto, Servilia, y sentía por el joven algo cercano al afecto paternal. Bruto se rindió. César lo perdonó inmediatamente y lo elevó a puestos de confianza. 14 años después, el 15 de marzo del 44 a.C.,
en el teatro de Pompeyo, Bruto clavó uno de los 23 cuchillos en Julio César. El cuerpo de Gayo Crastino fue encontrado entre los muertos e identificado. César ordenó ritos funerarios heroicos y la construcción de un altar. De todas las muertes en Farsalia, César honró a un hombre por encima de todos los demás. El soldado retirado había prometido gratitud, vivo o muerto. César se aseguró de que esa gratitud durara más que ambos. Tenía 30 caballos cuando dejó su campamento y menos cuando llegó a la costa. La huida de Pompeyo de Farsalia no fue una retirada estratégica organizada. Viajó rápido, descartando asistentes, impulsado por la conciencia de que la caballería de César lo seguiría. Llegó a la costa y zarpó hacia Lesbos, donde estaba su esposa Cornelia. Pompeyo le dijo que la fortuna que ella había conocido se había ido, y que ahora debía compartir la fortuna que quedaba. Convocó un consejo de guerra con los supervivientes. Se consideraron 3 opciones: África, Partia o Egipto. Pompeyo eligió Egipto. Había tenido relaciones con la corte tolemaica durante años, y Egipto le debía favores. Pero lo que Pompeyo no sabía era que Egipto también estaba en guerra civil. El joven rey Ptolomeo XIII luchaba contra su hermana Cleopatra VII, y el poder real estaba en manos de 3 asesores. Su lógica fue la de la cruda realpolitik. Acoger a Pompeyo significaba enemistarse con César, que obviamente iba a ganar. La solución, según se registra, los hombres muertos no muerden. El asesino seleccionado fue Lucio Septimio, un oficial romano que había servido bajo el propio Pompeyo años atrás, un hombre al que Pompeyo reconocería y en quien confiaría. El 28 de septiembre del 48 a.C., un pequeño bote salió de la orilla en Pelucio para encontrarse con el barco de Pompeyo. Los asesores de Pompeyo en el barco no confiaban en la pequeña barca que se acercaba. Su esposa Cornelia tenía miedo. Instaron a Pompeyo a retirarse, pero él reconoció a Lucio Septimio en el bote. El reconocimiento fue suficiente para anular su precaución. Entró en la pequeña embarcación. Mientras el bote se acercaba a la playa, Septimio clavó su espada en la espalda de Pompeyo. Otros asesores añadieron sus puñales. Según Plutarco, Pompeyo se cubrió el rostro con su toga con ambas manos y no dijo nada. No emitió ningún sonido, no mostró miedo. Se cubrió la cara y murió como un romano, con las formas observadas, fuera cual fuera la sustancia. Cornelia gritaba desde el barco. El cuerpo de su marido fue arrojado al agua poco profunda, mientras los asesinos se llevaban su cabeza. Un liberto llamado Filipo, sirviente de Pompeyo, recogió madera de la playa y construyó una pira improvisada. Quemó el cuerpo de Cneo Pompeyo Magno, 3 veces cónsul, 3 veces triunfador, en una playa de arena con madera de desecho, sin ceremonia, sin testigos de importancia. La cabeza fue preservada en una cesta y transportada a la corte. César llegó a Alejandría el 2 de octubre, 4 días después del asesinato. Los asesores del rey niño le presentaron su regalo. Esperaban que César estuviera complacido. César apartó la mirada. Lloró. Dijo: «Esto no es lo que yo quería. Quien quiera que me diga que debo alegrarme por esto, no me comprende. Lo que César quería era un Pompeyo vivo que pudiera ser perdonado públicamente. La misma clemencia que había mostrado con Bruto.
Un Pompeyo perdonado era una demostración de que el poder de César era lo suficientemente generoso como para perdonar al hombre que más duro había luchado contra él. La corte ptolemaica le había entregado una cabeza cortada en lugar de un activo político. Tenía el anillo de Pompeyo. Tenía la cabeza del hombre que había sido su yerno, su socio y su amigo. Había ganado de la manera más completa posible. Lloró. Las crónicas lo registran, pero no lo explican del todo. Farsalia no terminó la guerra civil aquel 9 de agosto. Los combates continuaron en África y España durante años, pero Farsalia rompió la columna vertebral de la resistencia republicana. Lo que la batalla destruyó no fue un ejército, sino una premisa, que la autoridad constitucional del Senado podía pesar más que la lealtad de soldados veteranos a un solo comandante. La consecuencia política fue una cascada inmediata. Los antiguos aliados de Pompeyo comenzaron a alinearse con César. La respuesta de César fue el uso político más sofisticado del éxito militar en la historia romana. Su clemencia se extendió sistemáticamente. Eligió convertir a sus enemigos en sus dependientes en lugar de en sus cadáveres. Los honores se acumularon. Dictador por 1 año, luego por 10, y finalmente dictador perpetuo en febrero del 44 a.C. Rechazó el título de rey, el título que habría hecho la autocracia demasiado ofensiva, pero aceptó poderes extraordinarios que sumaban algo funcionalmente indistinguible de la monarquía. El Senado que había ordenado su destrucción en el 49 a.C. ratificaba su supremacía permanente en el 44 a.C. La institución sobrevivió, pero el sistema de poder compartido no sobrevivió a Farsalia. Todo lo que mató a Julio César comenzó en Tesalia. La conexión va directamente desde la llanura de Farsalia hasta el teatro de Pompeyo el 15 de marzo del 44 a.C. Es una ironía que la historia produjo con precisión. Julio César fue apuñalado hasta la muerte en el edificio nombrado en honor al hombre cuyo ejército había destruido en Farsalia. Marco Junio Bruto estaba entre los conspiradores, también Gayo Casio Longino. Ambos hombres habían sido perdonados y elevados por César después de Farsalia. Los conspiradores eran aproximadamente 23 senadores. César recibió 23 heridas de cuchillo. Bruto asestó al menos un golpe. César se cubrió el rostro con su toga y murió en el suelo del teatro de Pompeyo. Los conspiradores creían que habían restaurado la República. Estaban catastróficamente equivocados. El heredero de César, Octavio, aceptó el nombre y la herencia de César, luchó en las últimas guerras civiles y para el año 27 a.C. se había convertido en Augusto, el primer emperador romano. La república que Bruto y Casio querían preservar ya había dejado de funcionar en Farsalia. El legado táctico de la batalla sigue siendo un texto fundamental en la historia militar. El principio de que la cohesión derrota a los números, de que las tropas experimentadas que confían entre sí pueden neutralizar ventajas insuperables, se documentó en Farsalia con total claridad. El mundo que creó la batalla duró 500 años. César fue dictador de por vida durante exactamente 1 mes antes de los idus de marzo. Nunca tuvo la oportunidad de descubrir qué venía después de todo lo que había ganado. Sus veteranos, los hombres que se detuvieron a mitad de la carga sin órdenes, estaban para entonces dispersos por el imperio. Servirían al sobrino que lo heredó todo.
verían enterrar a la República en el lenguaje ceremonial de los procedimientos senatoriales, mientras el poder real se sentaba en manos de un solo hombre, exactamente como en Farsalia. Probablemente la mayoría no se sorprendió. La llanura cerca de Farsalia es hoy tierra de cultivo. El río Enipeo sigue corriendo por Tesalia, pero no hay ningún monumento en el sitio específico de la batalla. La historia lo marca, en cambio, a través de sus consecuencias. 22.000 veteranos contra 45.000 soldados. 1.000 jinetes contra 7.000. Una fuerza que ya había perdido su último enfrentamiento, en suelo extranjero y bajo un calor sofocante. Y en menos de una hora, los hombres de César destruyeron a aquel ejército tan completamente que capturaron 9 de sus águilas legionarias. ¿Por qué Pompeyo se sentó en su tienda? La respuesta no es que perdiera el valor, perdió su modelo. Los hombres de César no luchaban por Roma, ni por el Senado, ni por la legitimidad constitucional. Luchaban por una persona, por un hombre que conocía sus nombres, compartía su comida y les había demostrado que no les pediría nada que él no hubiera hecho antes. Pompeyo comandaba un ejército. César había construido una familia. Cuando la familia rompió al ejército, Pompeyo no tuvo un marco para entender lo que estaba viendo. La institución que lo había hecho Magnus no pudo sobrevivir al encuentro con algo más personal y duradero. La batalla de Farsalia duró menos de una hora. El mundo que creó duró 500 años. Y la lección de que 3.000 hombres escondidos, apuntando en el momento adecuado a los rostros adecuados, pueden terminar con 5 siglos de gobierno colectivo, nunca ha desaparecido del todo. César construyó un imperio con ello. Su heredero lo consolidó. Bruto intentó deshacerlo y lo hizo permanente. Y en algún lugar del teatro de Pompeyo, el 15 de marzo, el último en comprender lo que Farsalia había decidido fue el hombre que se desangraba en el suelo de mármol, cubierto por su toga, rodeado por los rostros de los hombres a los que una vez había perdonado.